Hola, buenas tardes. Este mensajito para mis alumnos de Gerencia Estratégica del curso de los martes en la tarde. Les estoy dejando por aquí este video para explicarles las dos matrices que ustedes expusieron la semana pasada y es la matriz del Boston Consulting Group y la matriz PEGEA, de la posición estratégica y evaluación de la acción. Voy a compartir un momentico pantalla para aclararles algunos puntos. Ustedes lo explicaron, algunos grupos lo explicaron, lo expusieron en nuestra clase, sin embargo vale la pena aclarar cada uno de los puntos y contarles cómo se construye cada matriz. Vamos a empezar entonces con la matriz del Boston Consulting Group. Para eso voy a utilizar la presentación que hicieron las personas que expusieron esta matriz, que son Diana Ramírez y Daniela Saavedra. Voy a utilizar específicamente esta diapositiva donde ellas clasificaron esta matriz de acuerdo a unas características específicas. Entonces, lo primero contarles que, como dijeron las compañeras, la matriz del Boston Consulting Group es una matriz diseñada por un grupo de consultores, de hecho en español es del Grupo Consultor de Boston. Esta matriz es utilizada para clasificar los productos de acuerdo a unas características especiales y también sirve para clasificar, por ejemplo, unidades estratégicas de negocio o áreas dentro de la empresa, en fin, tiene muchas funcionalidades. En este caso, los explicamos con los tipos de productos que tiene una compañía. Entonces, la matriz básicamente tiene dos ejes. Aquí en este lado, donde está la tasa de crecimiento del mercado, es el eje Y, y el eje X tenemos la cuota de mercado, es decir, la participación que tiene el producto en el mercado. Entonces, cuando tenemos un producto que tiene una tasa de crecimiento alto en el mercado y que tiene una participación en el mercado también alta, es decir, que tiene un segmento de mercado conquistado alto y que constantemente ese mercado está creciendo, pues decimos que es el producto estrella. Como es el producto estrella para la compañía, obviamente es donde se tienen que concentrar la mayor cantidad posible de esfuerzos en términos de tiempo, de personal, inversiones en dinero. ¿Por qué? Porque es el producto que más ingresos le está generando a la compañía. Por otro lado, tenemos el producto incógnita. Este producto, como ustedes ven, está ubicado con una tasa de crecimiento alto en el mercado, pero una cuota del mercado muy baja. Normalmente estos son productos que están apenas lanzándose al mercado. Es decir, están aumentando el consumo porque la gente los está probando, pero todavía no ha conquistado la totalidad del mercado y no sabemos cómo se va a comportar, no sabemos si va a gustar, si se va a quedar, si la gente lo va a volver a consumir. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Ser cuidadosos, ser conservadores en la inversión que se hace en el producto y esperar a ver cómo se comporta, si sigue creciendo la cuota del mercado y si pasa a ser un producto estrella, o si por el contrario baja la tasa de crecimiento, es decir, la gente no lo consume más y se convierte en un producto perro. Por otro lado, tenemos el producto vaca lechera. El producto vaca lechera es ese tipo de producto que tiene ya conquistada una cuota del mercado, es decir, ya se estabilizó, tiene una cuota del mercado alta, pero ya no está creciendo. Por ejemplo, productos que toda la vida los hemos consumido, que tradicionalmente han sido consumidos, que los vemos en la casa todo el tiempo desde que éramos niños y que se quedaron en el mercado, pero que ya no están creciendo más. Se llama vaca lechera precisamente porque es un producto que constantemente le está dando dinero a la compañía. Y que tiene, obviamente, como ustedes lo ven aquí, unos aportes en liquidez para la compañía importantes. Acuérdense que liquidez son los recursos que entran en efectivo, la capacidad que tiene la empresa para cumplir con esas operaciones en el corto plazo. Entonces es un producto que le está generando ingresos a la compañía constantemente. Es un producto que vale la pena tener, pero es un producto al que ya no hay que invertirle tanto dinero en términos de publicidad, en términos de marketing, en fin. Y por último tenemos el producto perro. El producto perro es un producto que no le genera liquidez a la compañía, tiene una tasa de crecimiento en el mercado muy bajita y también tiene una cuota de mercado muy baja. Es un producto que normalmente va de salida, un producto al que no le invertimos mayores recursos, o es un producto que debe quedarse en la compañía por un tema de posicionamiento de marca, pero no implica mayores esfuerzos. La forma de calcular esta matriz, pues tiene obviamente unos cálculos matemáticos que no vamos a entrar a discutir en este módulo. Ustedes ya en su momento lo verán en alguno de los otros módulos de su carrera, pero básicamente sí es importante que conozcan
de qué se trata esta matriz, cómo funciona y lo que les acabo de explicar. Esta matriz, como les digo, sirve también para analizar unidades estratégicas de negocio. Por ejemplo, una multinacional que tiene varios tipos de negocios o en distintos países podría empezar a clasificar cuál es el país estrella, cuál es el país incógnita, cuál es la vaca lechera y cuál es el perro, dependiendo de los ingresos que le genere a la compañía esa unidad estratégica de negocio. Eso en cuanto a la matriz del Boston Consulting Group. Ok, vamos a hablar entonces ahora de la matriz PEGEA. La matriz PEGEA es la matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción. Esta matriz nos permite clasificar la posición de la compañía de acuerdo a unos elementos del entorno y a unos elementos internos de la misma. Y lo hacemos calificando una serie de variables. Les voy a compartir un momento aquí la pantalla y les voy a mostrar en un archivo en Excel de qué se trata. Entonces, esta matriz básicamente lo que hace es definir, de acuerdo, como les digo, a unas características específicas, cuál es la posición que debe asumir una compañía en el mercado. Para eso, lo primero que hay que entender es que se ubica en un plano cartesiano, como este que ustedes están observando aquí. Este plano cartesiano clasifica las variables de acuerdo a una serie de características específicas. Por ejemplo, el primer cuadrante es una posición agresiva, el segundo cuadrante es una posición conservadora, el tercer cuadrante es una posición defensiva y el cuarto cuadrante es una posición competitiva. Y este plano cartesiano tiene unos ejes. El eje Y positivo son las fuerzas financieras, el eje Y negativo son las fuerzas de la estabilidad del ambiente, el eje X positivo son las fuerzas de la industria y el eje X negativo son las fuerzas de la ventaja competitiva. Como ustedes ven, lo que se hace es combinar un factor interno con un factor externo. Por ejemplo, fuerza financiera es interno con estabilidad del ambiente, que es externo. Y ventaja competitiva es interno con fuerzas de la industria, que es externo. Dependiendo de los resultados que nos dé la matriz, se ubica la compañía en uno de estos cuadrantes. Ya les voy a explicar entonces cómo se calcula la matriz. Lo primero es que a cada uno de esos cuadrantes que ustedes vieron ahorita, fuerzas financieras, fuerzas de la industria, estabilidad del ambiente y ventaja competitiva, hay que asignarle unas variables. Esas variables las define normalmente la gerencia de la compañía, dependiendo de qué, del entorno en el que se mueve la compañía, dependiendo del tipo de compañía, dependiendo de la forma como se administra. Es decir, que estos ejemplos que yo les estoy dando aquí no es que se tengan que aplicar para todas las compañías con las mismas variables. Como les digo, cada uno define las variables. Esto a manera de ejemplo, pues yo se los expongo aquí para que ustedes sepan cómo se hace. Entonces, lo primero es definir una serie de características para cada uno de los cuadrantes. Por ejemplo, para fuerzas financieras se califican unas variables dependiendo a la empresa y que estén relacionadas con ese cuadrante de fuerzas financieras. Hay que calificarlo entre 1 y 6, siendo 1 digamos, el menos impactante para la compañía y 6 lo mejor para la compañía. Por ejemplo, en este caso, yo les expongo este ejemplo. La liquidez de la compañía se encuentra acorde con las necesidades de corto plazo de la misma. Si para la compañía, para esta compañía del ejemplo, eso es real, es decir, cuenta con muy buena liquidez, pues uno le colocaría un 6. O si definitivamente es muy mala en liquidez, es decir, no tiene ese recurso, le colocaría un 4. Le colocaría un 1. Aquí para este caso le pusimos un 4 porque para esta compañía está medianamente bien en liquidez. Y lo mismo para cada una de las variables. Se califica entre 1 y 6, siendo 1 lo peor para esa compañía y 6 lo mejor para esa compañía. Al final lo que hacemos es un promedio. Es decir, aquí por ejemplo escogimos 6 variables, entonces sumamos la calificación que le dimos a las 6 y la dividimos entre 6 para sacar el promedio. En este caso, por ejemplo, ustedes observan que aquí nos dio 4. Es decir, las fuerzas financieras de esta compañía, en promedio, tienen una calificación de 4. Ahora, el siguiente cuadrante, pues son las fuerzas de la industria, ¿sí? Que también son positivas. Acuérdense que hacen parte del eje X positivo, es decir, calificamos entre más 1 y más 6 por ser del eje X positivo. En este caso escogimos 5 variables y es algo que les quiero explicar. No tienen que ser la misma cantidad de variables en todos los cuadrantes y para todos los ejercicios. Usted elabora su matriz PEGEA, define unas variables para cada cuadrante, pero
usted define cuántas variables, ¿sí? Y cuáles son las que quiere calificar. Por ejemplo, aquí para las fuerzas de la industria definimos 5 variables. Lo mismo, calificamos entre 1 y 6, siendo 1 lo menos impactante para la compañía y siendo 6 lo mejor para la compañía. En este caso también nos dio 4. Sumamos y dividimos entre 5 por ser 5 variables. Ahora, los dos cuadrantes que siguen, como ustedes notaron, como les expliqué ahorita, están en el eje Y negativo y en el eje X negativo. Por lo tanto, se califican entre -1 y -6. Es decir, para la estabilidad del ambiente, definimos también unas variables relacionadas con el ambiente de la compañía. Por ejemplo, aquí dijimos la región, país, departamento, ciudad en la cual la empresa se encuentra establecida posee estabilidad política. Si el país, la región donde está la empresa tiene una estabilidad política aceptable, es decir, es bueno para la compañía, pues le colocaremos -1, y si es muy malo para la compañía, le colocaremos -6, porque -1 pues es mejor que -6. Entonces calificamos entre -1 y -6, sacamos igual el promedio de la estabilidad del ambiente y para este caso nos dio -3. Es decir, sumamos las calificaciones que le dimos a cada variable y dividimos, en este caso entre 4, que escogimos 4 variables para ellos. Vuelvo y le digo, no tiene que ser una cantidad específica de variables a calificar, ustedes pueden definir 2, 3, 4, 5, incluso hasta 6, si quieren. Ahora, pasamos a la cuadrante de la ventaja competitiva, que ustedes saben que también hace parte de los ejes negativos. Entonces lo calificamos entre -1 y -6, definimos igual la cantidad de variables que vamos a calificar, ¿sí? Relacionadas obviamente con ventaja competitiva. Por ejemplo, un elemento de la ventaja competitiva es el poder de negociación con los clientes. Entonces aquí colocamos, la empresa posee poder de negociación con los clientes. Si tiene mucho poder de negociación, le colocamos 1. Si tiene más o menos, le colocamos un -2, en fin. O si está muy mal en negociación con los clientes, pues le colocaremos un -6, ¿cierto? Recuerden que calificamos entre -1 y -6. E igual sacamos el promedio. Sumamos todas las variables, en este caso son 7, y dividimos entre 7. Entonces, cuando ya hacemos eso, evidenciamos que tenemos para cada variable ya un resultado. Fuerzas financieras, lo tenemos en 4. Fuerzas de la industria, lo tenemos también en 4. Estabilidad del ambiente, lo tenemos en -3. Y ventaja competitiva, lo tenemos en -3. Una vez tenemos esa información, lo que hacemos es sumar los ejes. Es decir, sumo las variables del eje Y y las variables del eje X, como les mostraba aquí ahorita en el plano cartesiano. En el eje Y tenemos fuerzas financieras y estabilidad del ambiente. Y en el eje X tenemos fuerzas de la industria y ventaja competitiva. Entonces lo que hacemos es sumar los resultados de estas dos variables y los resultados de estas dos variables, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, fuerzas de la industria y ventaja competitiva. Entonces sumamos el resultado que nos dio en fuerzas de la industria, que lo tenemos por aquí. Fuerzas de la industria nos da 4, ¿sí? Más la ventaja competitiva que nos da -3, y eso nos dio 1. Más 4 menos 3 nos da 1. Y luego, fuerzas financieras, que lo tenemos por aquí arriba. Este resultado de fuerzas financieras nos dio 4. Y le sumamos la estabilidad del ambiente, que también nos dio -3. Vuelvo y les digo, estos no son ni los mismos valores ni las mismas variables para todas las empresas. Esto se los estoy diciendo a manera de ejemplo, pero para el caso de ustedes, la empresa a la que se lo van a aplicar, ustedes van a definir las variables de cada cuadrante y van a definir la calificación que le van a dar a cada cuadrante o a cada variable, entre 1 y 6, en el caso de que sea fuerzas financieras o fuerzas de la industria, y entre -1 y -6 en el caso de que sea ventaja competitiva o estabilidad del ambiente. Entonces lo que hacemos aquí ahorita, una vez tenemos estos resultados, que como ya saben, como les decía ahorita, es la suma de esos cuadrantes. Una vez los tenemos, lo que procedemos es a ubicarlos en el plano cartesiano. Entonces, el eje X es el promedio de fuerzas de la industria y la ventaja competitiva. Es decir, el eje X es este que tenemos acá, este resultado.
Y el eje Y es el promedio de fuerzas financieras y estabilidad del ambiente, es decir, este que tenemos aquí. Entonces, como ven aquí en la gráfica, lo que hacemos es simplemente hacer el diagrama en el plano cartesiano. Entonces decimos que el eje X es 1, aquí lo tenemos, este 1, y que el eje Y también nos dio 1. Entonces, esto es aquí. Entonces, el punto, aquí el punto donde se encuentran los dos, es por donde va a pasar la línea donde vamos a trazar la posición de la empresa. Por ejemplo, para este caso, esta línea nos dio con eje X1 y con eje Y1, ¿sí? Este es el punto de encuentro, aquí donde estoy señalando con el cursor, y trazamos por ahí la línea. ¿Qué quiere decir? Que la posición de esta empresa será agresiva, es decir, puede tener estrategias de tipo agresivo. ¿A qué me refiero de tipo agresivo? Como habíamos hablado el otro día de los tipos de estrategia. Una penetración de mercado, una estrategia de integración, una adquisición o control de los proveedores, adquisición o control de los distribuidores, ¿sí? Adquisición o control de la competencia, conquistar nuevos mercados. Es decir, las condiciones de esta empresa son adecuadas para que ella crezca de manera fuerte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en línea con esto, si a esta empresa le dio posición agresiva, pues la matriz MEFI y la matriz del perfil competitivo de las que ya hablamos, tuvo que haberle dado también muy alto para que sea coherente con este tema. Entonces, eso era lo que les quería explicar hoy. Espero, obviamente, les sirva muchísimo el tema y el próximo lunes me cuentan qué dudas tienen, el próximo martes, perdón, me cuentan qué dudas tienen. Un abrazo, que estén muy bien.